Noticentro 1, CMI. Grave situación de las empresas revela encuesta de la ANDI. Se agotan sus capitales. La Cámara de Comercio de Bogotá dice que empresas no tienen con qué pagar deudas. 42% del comercio no tiene acceso al crédito, denuncia Fenalco. Banco de la República baja encajes para dar liquidez a bancos y facilitar créditos. En riesgo 100.000 empleos en toda la industria automotriz y de repuestos. Fiscalía, Contraloría y Procuraduría montan frente común contra corrupción en manejo de recursos. 25.000 millones de pesos dona Ecopetrol para la salud de los colombianos. El 27 de abril se regresará a la vida productiva, anuncia el presidente. Ministro de Salud dice que se logró aplanar curva de contagios. Contagios llegan a 2.979. Hoy hubo 127 casos nuevos. Fallecimientos llegan a 127 en todo el país. Médicos piden al gobierno seguros de vida. Estallan múltiples quejas por incumplimiento de promesas, cacerolazos y trapos rojos. Hacemos un esfuerzo descomunal, dice vocero oficial Diego Molano. Trump cede y gobernadores ganan sobre reapertura de los Estados Unidos. Empezarían hasta el próximo año. Nuestros secretos de hoy. 1. No hay duda, el empresariado colombiano está incómodo con el gobierno. 2. Una jugada de enroque entre el gobierno y Naciones Unidas. 3. El Banco de la República se pronuncia ante la Corte Constitucional sobre el famoso Fondo de Mitigación. Miñapa. El presidente Trump acusa ahora a la Organización Mundial de la Salud y detiene la ayuda. 1, 2, 3 y Miñapa al final de la emisión. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. La Asociación Nacional de Empresarios divulgó esta noche una encuesta que revela la dramática situación que enfrentan varias compañías en medio de la crisis generada por el coronavirus. A la gran mayoría, los recursos les alcanzan para sobrevivir 42 días. Muchas tienen dificultades para cumplir con el pago de nóminas, proveedores y arrendamientos. La encuesta empresarial realizada por la ANDI muestra un panorama más que preocupante para las empresas que ya empiezan a reportar problemas financieros para el sostenimiento de sus compromisos laborales, tributarios y de administración tras la emergencia sanitaria por el coronavirus. De acuerdo con la agremiación, se establece que la situación de liquidez de las empresas hoy es más que crítica, en la medida que no han recibido ingresos y han seguido cubriendo sus gastos. Se recibió la respuesta de 172 empresas que registraron ingresos operacionales en el pasado por 56.8 billones de pesos. Las compañías en estado crítico muestran dificultades para el pago de compromisos y tienen un flujo de caja apenas para 42 o máximo 53 días. La encuesta de la ANDI reporta que el 60% de las empresas tienen problemas para cumplir con el pago de la nómina y las obligaciones en seguridad social como salud, pensión y riesgos profesionales. Por lo tanto, el 70.8% de las compañías en el país afectadas por la emergencia sanitaria registra dificultades para el pago a los proveedores, en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas. Para el cubrimiento de los gastos fijos, como arrendamientos e incluso pago de impuestos, presentan problema en el pago al menos 69.2% del aparato productivo del país. La ANDI plantea que es necesaria una inyección de recursos, para lo cual se requiere agilizar las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Y una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá señala que el 55% de las empresas de la capital no podrán sostener sus nóminas por más de un mes. Revela además que el 33% ya tuvo que recortar personal. El mayor golpe del coronavirus se sintió en las ventas de las empresas capitalinas. 7 de cada 10 reportaron una disminución.
Es urgente que las líneas de crédito que el gobierno nacional ha dispuesto puedan bajar cuanto antes para que los bancos las pongan a disposición de los que necesitan. Según la encuesta, las empresas están quedando sin caja para mantenerse a flote. Apenas el 55% de ellas puede sostener su nómina máximo por un mes. La mayoría de las empresas de nuestra región no tienen los suficientes ahorros ni la caja disponible para garantizar el funcionamiento de las empresas ni el pago de sus obligaciones por encima de 4 semanas en un 55%. Y es que las cuentas son dramáticas. El 34% de las empresas ya tuvieron que hacer recortes de personal. La principal preocupación de las empresas tiene que ver con el cómo asumir las deudas que tienen en varios frentes. Por una parte, por supuesto, el de la nómina. Por otro, las obligaciones en costos operacionales, temas de arriendo, entre otras cosas, y por supuesto los impuestos y las obligaciones tributarias. El 58% reportó un aumento en el precio de los insumos y el 74% afirma estar afectado por el precio del dólar. Y por su parte, el comercio organizado denunció que el 42% de sus afiliados no ha podido acceder a un crédito para mitigar los efectos de la emergencia generada por el coronavirus. Se mantienen las dificultades en los empresarios para la adquisición de créditos con el sistema financiero. De acuerdo con Fenalco, el 42% del sector reportó negativa de los bancos a la solicitud del comercio. El 39% aún se encuentra reuniendo documentación. El 42% de ellos tuvieron respuesta desfavorable a su solicitud en los distintos bancos intermediarios. El dirigente hizo un llamado al gobierno nacional para agilizar la disposición de recursos. Y hacemos también un llamado al gobierno para agilizar la implementación de estos recursos, de estas líneas de crédito con la reglamentación, con los decretos reglamentarios que deben de regir próximamente. Se pide coherencia de la banca en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Y los pequeños empresarios aseguran que la dificultad en la aprobación de créditos radica en la evaluación de riesgo que hace el sistema financiero. La queja de las pymes radica en la exigencia y baja flexibilidad de la banca a la hora de evaluar a los empresarios para el otorgamiento de los créditos. Las principales barreras es que la garantía del 50% que otorga el gobierno no es suficiente y en la reestructuración de las deudas actuales se maneja una tasa de interés incluso más alta a la que se tenía en el crédito vigente. Se suma que el riesgo con el que se evalúa a las empresas por parte del sistema financiero es muy alto. El riesgo ha aumentado y así lo percibe el sector financiero y está siendo mucho más severo al estudiar a cada uno. La Junta del Fondo de Garantías trabaja en el modelo para apoyar al sector empresarial para aumentar el apoyo del 50 al 90%. Y entre tanto, el gremio que representa la industria automotriz lanzó un SOS por el impacto en el empleo que puede tener la crisis generada por el COVID-19. Así lucen hoy las vitrinas de ventas de vehículos. La cadena de la industria automotriz lleva 27 días paralizada acatando la cuarentena por el coronavirus. La preocupación es que se trata de un sector intensivo en generación de empleo. Entre ensambladoras y autopartistas nosotros tenemos 25.000 puestos directos y más de 100.000 indirectos. Pero además, este sector genera arrastre en los sectores metalmecánico, caucho, textil, vidrios. El gremio de la industria automotriz acaba de presentar al gobierno un protocolo de seguridad en salud que le permita reanudar lo antes posible sus actividades y salvar los empleos que genera. El fiscal general Francisco Barbosa, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Felipe Córdoba acordaron hoy vigilar más de 5.000 contratos relacionados con la atención de la emergencia por el coronavirus. En una reunión que se realizó de forma virtual y que se extendió por más de una hora, el fiscal, el procurador y el contralor compartieron los avances que cada entidad ha tenido en la revisión de los contratos relacionados a la atención de la pandemia en el país. Asimismo, las entidades intercambiaron información sobre las presuntas irregularidades en la contratación, en las que se indaga desde posibles sobrecostos hasta favorecimientos políticos. Fueron analizadas evidencias encontradas por los equipos técnicos en diferentes regiones del país que darían cuenta de desviación de recursos destinados a la atención de los colombianos. Según la Contraloría, son más de 5.189 convenios relacionados con la emergencia que ahora están en etapa de revisión por parte de los entes de control. No vamos a permitir que los corruptos jueguen con la necesidad de la gente en esta coyuntura. Las investigaciones de los entes de control han detectado posibles irregularidades en las alcaldías y gobernaciones de 12 regiones. Los mandatarios de algunos departamentos defendieron su gestión y le pidieron a los entes de control mantener la vigilancia.
Estamos abiertos a que vengan, a que miren a los organismos de control. Este es un momento en el que nosotros estamos únicamente dedicados a darle una solución alimentaria a toda la población vallecaucana. Que no existe en el mercado o no es fácil de conseguir la lata de atún familiar de 370 gramos, que él entrega 5 latas de atún por 24.300, que fue lo que se contempló y se firmó en el contrato. Los entes de control analizan si hay mérito para imponer sanciones penales, fiscales o disciplinarias frente a la suscripción de los contratos en los que se han detectado presuntos sobrecostos. Y además, ante la Comisión Quinta de la Cámara, el contralor Felipe Córdoba reveló que realiza una inspección a miles de contratos firmados durante la emergencia por los entes territoriales. Durante una sesión virtual de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el Contralor General Felipe Córdoba aseguró que continúan las investigaciones por irregularidades en la contratación en medio de la pandemia. A la fecha, son más de 7.000 los procesos. Con los más de 7.800 contratos que van al día de hoy. La semana pasada iban en 5.200. El Contralor aseguró que se ha creado un grupo especializado para investigar estos procesos en los entes territoriales. 60 científicos de datos, que son los que, en lo que inicialmente se denominaba Océano, nos ayudó efectivamente a ver y a conectar en línea todas las plataformas de contratación del Estado. Además de eso, a verificar con los precios del DANE y los precios de Colombia Compra Eficiente. El Contralor Felipe Córdoba dijo finalmente que los procesos por responsabilidad fiscal duran más de 1 año y medio para poder así permitir el debido proceso de los investigados. Y en Barranquilla investigan posibles sobrecostos en los mercados entregados por la alcaldía. Estas enormes filas al comienzo y luego la queja de usuarios por redes sociales que protestaban por la cantidad y calidad del mercado que llevó la alcaldía de Barranquilla, llevaron a la Contraloría Distrital de esta capital a iniciar una investigación. Se indaga un presunto sobrecosto en la compra de 300.000 mercados a un precio de 18.400 millones de pesos. El valor unitario de cada mercado es de 61.000 pesos por 4 libras de arroz, 2 paquetes de espagueti, 2 rollos de papel higiénico, un jabón, 2 latas de atún, una bolsa de Zaragoza y una bolsa de arveja. La labor de la Contraloría será determinar si existe o no existe unos sobrecostos y en ese orden de ideas ya nosotros hemos requerido información documental al distrito de Barranquilla. Verifica la Contraloría local situaciones irregulares en la entrega de estos mercados. En el sur de Bogotá, habitantes de varios sectores realizaron un cacerolazo para demandar la entrega efectiva de las ayudas prometidas para atender la crisis. Si el COVID no nos mata el hambre. El sonido de las cacerolas se escuchó durante varios minutos al suroriente de Bogotá, donde alrededor de 5.000 habitantes claman por ayuda y por facilidades para pagar los servicios públicos. Nos tienen completamente en abandono. Como vendedores ambulantes vivimos del día al día y no hemos podido salir a trabajar. Están diciendo que nos van a dar un bono y es el tiempo que no nos han dado nada. Entonces somos vendedores ambulantes, gente vulnerable y necesitamos la ayuda, por favor. Niños con oxígeno, madres solteras, cabezas de hogar y personas de la tercera edad no saben qué hacer para sobrellevar esta difícil situación que los tiene aguantando hambre. Que estoy enfermo. No, yo vivo por allá, a veces por ahí, voy al comedor comunitario. Mi hija es 7 mesina y tiene oxígeno. Hay gente que no tiene con qué comer y hay gente que si no sale a trabajar, dígame, las ollas vacías. Ahora esperan que el sonido de sus cacerolas llegue hasta los oídos de los gobernantes y que los trapos rojos en sus casas los vea la gente de buen corazón, para que puedan recibir algo de ayuda. Solo así la tranquilidad retornará a sus hogares. Una situación similar se vio en Medellín, donde con trapo rojo los habitantes de varios sectores demandaron la entrega de ayudas.
Desde muy temprano, decenas de niños, madre cabeza de hogar y personas de la tercera edad del barrio Vallejuelos en el occidente de Medellín salieron con trapos rojos para pedir ayudas humanitarias. Necesitamos en estos momentos, necesitamos comida, mucha ayuda para los viejitos, ¿sí me entiende? Necesitamos comida porque no necesitamos plata, que nos den plata, necesitamos que nos den alimento, que es lo que necesitamos más que todo en la casa y que nos ayuden. Nosotros tenemos niños, yo tengo un niño recién nacido, entonces nosotros vinimos y a lo que nosotros llegamos el ESMAD empezó a amenazarnos. Intentaron bloquear la troncal hacia Santa Fe de Antioquia, pero las autoridades hicieron presencia en la zona, controlaron la manifestación y se comprometieron con la entrega de mercados y atención integral. Ellos estaban tratando de cerrar la calle, ya conversamos con ellos, identificamos 9 sectores, de los cuales a cada uno se nombró un líder y ese líder va a ir con personal de Secretaría de Inclusión Social a caracterizar una a una las familias que hay en cada uno de estos barrios. En Antioquia la cifra de contagiados por coronavirus es de 272 y 112 personas se han recuperado de la enfermedad. Habitantes de varios municipios del sur del Magdalena bloquearon algunas vías en protesta por la demora en la entrega de ayudas oficiales. Ocurre en varios municipios del sur del Magdalena. Desesperados por falta de alimentos, habitantes bloquean vías y protestan. Que estamos sin empleo, no hay para comprar comida. Necesitamos una ayuda para toda nuestra comunidad, como ustedes ven. Hay mucha gente adulta y no tenemos un sustento para el diario. Algunos funcionarios reconocen la crítica situación que padecen sus municipios por culpa del coronavirus. El COVID-19 pues ha tocado en primera medida la economía de nuestro municipio, cierre absoluto de los establecimientos. Hay que recordar que nuestro municipio es un corredor turístico. Los habitantes esperan que el gobierno departamental y nacional se acuerde de sus necesidades, de lo contrario continuarán con las protestas. El registrador nacional Alexander Vega encontró más de 16.000 cédulas inconsistentes dentro del aplicativo Ingreso Solidario, creado por el gobierno para entregar subsidios a los más necesitados. Luego de una primera verificación por parte del equipo especializado de la Registraduría Nacional, se encontró que de las 2.648.772 cédulas remitidas por las diferentes entidades del Estado que desarrollan los programas sociales, se encontraron 16.894 cédulas que presentan algún tipo de inconsistencia. Cédulas que pertenecen a menores de edad, otras no expedidas y otras canceladas por diversas causas, hacen parte de los hallazgos de la Registraduría Nacional. Que corresponden a personas que ya están fallecidas, inconsistencias en los números de identificación y otras que serán detalladas en el informe. Ahora remitiremos a la Dirección Nacional de Planeación esta base de datos depurada para que sea incorporada en el aplicativo y se den las correcciones respectivas. Estos primeros resultados hacen parte de la investigación acelerada que ordenó el Registrador Nacional para colaborar con el gobierno para la entrega del llamado Ingreso Solidario, que por 160.000 pesos será entregado a los colombianos que no reciben ningún subsidio del Estado y que ayudan a sobrellevar el aislamiento obligatorio. Corferias fue hoy blanco de críticas por un contrato para la adecuación del hospital de campaña en sus instalaciones. El Centro de Exposiciones, la Cámara de Comercio de Bogotá y la alcaldesa respondieron. La polémica por la adecuación del hospital de campaña en Corferias se generó a partir de este contrato, en el que se evidencia un pago por 5.000 millones de pesos del distrito a la Feria de Exposiciones. Lo que queremos nosotros decirle hoy a los bogotanos es que 5.074 millones de pesos representan los primeros 3 meses. Cada mes adicional que está contemplado en el contrato nos valdrá a todos los bogotanos 1.650 millones de pesos. Corferias y la Cámara de Comercio de Bogotá le salieron al paso a las críticas. Aquí no hay ningún valor comercial, no hay ningún alquiler y no se está haciendo ningún negocio ni ningún lucro por parte de Corferias. Dijo que los costos corresponden al montaje y adecuación de las instalaciones, al alquiler de baños y duchas y al pago de servicios públicos. Un montaje que supone adecuar cerca de 50.000 metros cuadrados. Estos servicios han sido a costo. Así va la instalación de 2.200 camas hospitalarias. Mañana Corferias entregará las adecuaciones. El presidente Iván Duque anunció que la vida productiva regresará a Colombia después del 27 de abril, pero con estrictos controles de bioseguridad y distanciamiento social para proteger la vida de los ciudadanos que retornen a sus actividades habituales. El presidente Iván Duque anunció esta noche que la actividad productiva del país volverá después del 27 de abril, pero notificó que no volverán los espectáculos de multitudes ni los sitios de reunión masiva porque el virus seguirá presente por lo menos entre 1 año y año y medio en Colombia. Tenemos que prepararnos psicológicamente para eso. Tenemos que prepararnos para recuperar actividades productivas con normas de distanciamiento, con normas de higiene, con protocolos de bioseguridad
Tenemos que seguir haciendo un gran énfasis en la promoción del teletrabajo y tenemos, por supuesto, que también tener claro que no vamos a estar en actividades de entretenimiento, que no vamos a estar en los teatros, que no vamos a estar en los museos, que no vamos a estar en los estadios, que vamos a tener muchísimas restricciones, que no vamos a estar en bares, en discotecas, que seguirán habilitando los servicios de restaurantes a través de domicilios, que no los tendremos como tradicionalmente los disfrutábamos antes, y por supuesto en el marco de la movilidad y en el marco del trabajo, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el constante lavado de manos será muy importante para conciliar que nuestro país recupere después del 27 de abril vida productiva. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que ya se aplanó la curva de contagios en el país y aseguró que si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron, en Colombia habría hoy 900.000 enfermos por COVID-19. Y lo que se puede ver, presidente, colombianos, es que ya tenemos evidencia de ese aplanamiento, de ese esfuerzo que estamos haciendo, ha tenido un efecto muy importante, y que ahora el reto que sigue es cuando empecemos a terminar nuestro aislamiento preventivo, entremos en esta fase de aislamiento preventivo flexible, inteligente, podamos empezar a abrir el país. Duque advirtió que aún no se puede cantar victoria, pero anunció que ya está socializando con alcaldes de ciudades capitales los protocolos de bioseguridad que tendrán los distintos sectores que irán recuperando su actividad productiva después del 27 de abril. Aumentó en 203 en las últimas 24 horas el registro de personas contagiadas con coronavirus en Colombia. El más reciente reporte oficial da cuenta de 2.979 casos. Fallecidos. A 127 asciende la cifra de fallecidos en Colombia por el COVID-19. Otras 15 personas murieron, entre ellas un adolescente. Hombre de 20 años en Barranquilla con enfermedad cardíaca. Hombre de 49 años en Bogotá con obesidad y asma. Hombre de 62 años en Bogotá con insuficiencia renal. Hombre de 64 años en Cali con hipertensión arterial, obesidad y tabaquismo. Hombre de 65 años en Bogotá con hipotiroidismo y problema respiratorio. Mujer de 65 años en Cali con otras enfermedades. Mujer de 66 años en Bogotá con hipotiroidismo. Mujer de 68 años en Cali con enfermedad de pulmón. Hombre de 68 años en Santa Marta con enfermedad cardíaca. Hombre de 73 años en Santa Marta con otras enfermedades. Mujer de 71 años en Bogotá con enfermedad de pulmón e hipotiroidismo. Hombre de 81 años en Cali con hipertensión arterial. Mujer de 79 años en Bogotá con diabetes. Hombre de 88 años en El Dobio, Valle, con otras enfermedades. Con 127 casos nuevos de personas contagiadas, la cifra general de enfermos llegó a los 2.979. Cuando hablamos de aplanar la curva no es solo esperar a que no hayan casos, de hecho es una idea equivocada. Se van a presentar casos. Aplanar la curva es simplemente que los casos se van a ir dando poco a poco, y ese poco a poco va a permitir que el sistema de salud que estaba aquí pues seguramente va a poder aprovisionarse y garantizar las capacidades necesarias para brindar una respuesta en la misma línea y al mismo nivel del número de casos que se van a venir presentando. Recuperados. Otras 35 personas se recuperaron en Colombia. La cifra total es de 354. La Fiscalía investiga el contagio con COVID-19 de varios médicos del Policlínico del Olaya en Bogotá. Se ordenó además el cierre de la unidad de cuidados intensivos. Luego de que se confirmara el contagio de varios médicos en el Policlínico del Olaya, donde falleció el doctor William Gutiérrez, la Secretaría de Salud ordenó el cierre de las unidades de cuidados intensivos y de las salas de cirugía. La medida preventiva se tomó ante la identificación de un brote activo y cadena de transmisión de COVID-19 en profesionales de la salud de esa institución. El contagio al parecer tuvo origen en un médico ayudante quirúrgico que llegó desde Brasil la primera semana de marzo. Dicho brote tuvo origen en un profesional de la salud que estuvo fuera del país y que no reportó de manera oportuna dicho viaje a la institución ni cumplió con la medida de aislamiento. Es decir, el brote no se dio por atención a pacientes, sino por múltiples contactos sociales dentro del hospital sin el uso de tapabocas y elementos de protección. Se puede concluir que el brote fue inicialmente generado por estrechos contactos sociales, no ejerciendo funciones propias de su actividad. El hermetismo sobre los casos positivos ronda por los pasillos del Policlínico. Así lo demuestra esta conversación de Noticentro 1 CMI con uno de los médicos. Asintomático en el momento. No sé si estoy
estoy o no. No nos han hecho tamizaje ni nos informan el nombre de los confirmados. La Fiscalía Seccional Bogotá ya está al frente de la investigación y de confirmarse la responsabilidad del médico, tendría que responder por los delitos de propagación de epidemia o violación de medida sanitaria. El presidente del Colegio Médico Colombiano, Roberto Vaquero, le pidió al gobierno la creación de un seguro que ampare al personal médico que atiende a los pacientes con COVID-19. El presidente del Colegio Médico Colombiano, Roberto Vaquero, reveló a Noticentro 1 CMI que el gremio le ha pedido al gobierno crear un seguro de vida que ampare a los profesionales de la salud que están expuestos al contagio de coronavirus. Se le hizo la propuesta al ministerio de un seguro de vida para los que están trabajando en la pandemia, los que están trabajando. El gobierno está estudiándola y pues esto sería una cosa que veríamos con muy buenos ojos que se pudiera realizar. El vocero de los médicos dijo que el alto riesgo de la profesión exige un mecanismo de apoyo a sus familias. Es que perder la vida de un ser querido, un seguro de vida de verdad ayuda a algo para solventar un poquito esa familia. Los gremios médicos también le pidieron al gobierno que expida normas que faciliten la vinculación formal de los trabajadores de la salud. Y se comprometiera también el gobierno a dar estabilidad laboral al personal vinculado. Según datos de la Federación Médica Colombiana, al menos 8 de cada 10 trabajadores y profesionales de la salud, incluidos los médicos, están contratados bajo prestación de servicios sin mayores garantías laborales. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, aseguró que esas entidades no han recibido ningún recurso fresco para atender la pandemia del coronavirus. La red de hospitales públicos aseguró que les llegaron recursos girados por el gobierno central, pero son los giros que usualmente les hacen para atender la población en condiciones normales, sin la pandemia, pero que no han visto ningún recurso nuevo para la emergencia sanitaria por el coronavirus. Reconocemos los esfuerzos y toda la planificación que el gobierno nacional viene haciendo con relación a la expansión de la red pública y privada para garantizar que no se colapsen los servicios una vez se incremente el número de casos de COVID-19. La red hospitalaria advierte que los recursos se requieren no solo para camas y respiradores, sino también para otra clase de elementos necesarios para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Tenemos que tener claridad en que no solamente con camillas o camas adicionales y ventiladores vamos a responder. Para ello se requieren insumos, se requiere personal y de ahí la importancia de que lleguen recursos frescos a la red pública hospitalaria. La representante de los hospitales públicos también dijo que el presidente Duque ha anunciado 5 billones de pesos que tampoco les han llegado porque al parecer todavía falta la reglamentación para la compra de la cartera, las cuentas de punto final o mediante el giro directo. Y se agrava la situación sanitaria en la cárcel de Villavicencio. Hoy fueron reportados 15 nuevos contagiados con coronavirus. Preocupados se encuentran los entes de salud en Villavicencio debido a 15 casos nuevos de coronavirus detectados en la capital del departamento del Meta. Tenemos 15 nuevos casos positivos en nuestro departamento, más concretamente en Villavicencio y más concretamente en la cárcel de Villavicencio. Las autoridades de salud indicaron que ya adelantan labores en el centro penitenciario. Estamos en todo el proceso de investigación. El Instituto Nacional de Salud nos está acompañando y la Secretaría de Salud Departamental. Se hizo desplazamiento a la cárcel donde se tomaron muestras a todos los compañeros de celda. La cárcel de Villavicencio cuenta con 1.781 internos y su capacidad es para 1.000. El aumento de contagiados en las cárceles del país llevó hoy a la Comisión Primera del Senado a exigirle al gobierno que expida de inmediato el decreto que permite trasladar a algunos reclusos a sus casas. Senadores de todos los partidos, incluido el gobernista Centro Democrático, aseguraron que es urgente que el gobierno adopte las medidas pertinentes para evitar contagios masivos de COVID-19 en los centros de reclusión. Ese decreto, cuando salga, se aplica en 15 a 20 días y los resultados pueden ser terribles y políticamente carísimos para el gobierno. ¿Cómo nos gustaría que ese decreto que se ha demorado porque no hay acuerdo de gobierno y fiscalía se expida para solucionar el problema gravísimo? Requerimos acciones ya urgentes para que el tema de las cárceles no se convierta en una nueva tragedia en el país. Que de pronto las cárceles se conviertan en la gran mancha de la política de este gobierno que lo ha hecho muy bien. Que haya ya 15 contagiados en la cárcel de Villavicencio, a mí me parece que eso es muy grave.
Ante la preocupación por la situación carcelaria del país por la pandemia del coronavirus, la ministra del Interior se comprometió a hablar con la ministra de Justicia, Margarita Cabello, para que expida cuanto antes el mencionado decreto. Desde Cali, en varios buses, partió un grupo de 200 ciudadanos venezolanos que desean regresar a su país. Mañana deben arribar a la zona de frontera. Con la ilusión que genera regresar a su tierra, así partieron este grupo de 200 venezolanos que estaban radicados en Cali y que por la pandemia tuvieron que abandonar la ciudad. Habíamos quedado en situación de calle por el tema de los arriendos, los arrendatarios y esas cosas. Y bueno, y tomamos la determinación de elevar nuestra voz, hacer un llamado a la alcaldía y fuimos escuchados, gracias a Dios. Las 200 personas fueron priorizadas por núcleos familiares, mujeres en embarazo y adultos mayores. Con una sonrisa en la cara y con la ayuda del SMAT, cargaron sus maletas de rumbo a Cúcuta. Bastante feliz para llegar a mi tierra sano y salvo, porque me voy de aquí de una Colombia linda y bella, como es Cali. También el alcalde volvió a pedir una zona humanitaria en Nariño, donde hay la mayor concentración de migrantes. Lo que nosotros creemos que se debe hacer es un campamento humanitario en el en Nariño, que posibilite la cuarentena de las personas, que se les tome los exámenes y que posibilite un acompañamiento aerotransportado desde ese sitio a la frontera con Venezuela. En los próximos días, nuevamente saldrán buses como estos, con igual número de personas. Y en Bucaramanga, un numeroso grupo de venezolanos suplica por ayudas para llegar a la frontera. Los migrantes ocuparon el Parque del Agua. Nuevamente, el drama de los venezolanos se toma las carreteras santandereanas. En San Gil, 120 migrantes bloquearon la vía nacional para pedir ayuda. El hecho terminó en roces con la fuerza pública. Son retiradas de la vía nacional y se les obliga a continuar su trayectoria hacia la ciudad de Bucaramanga. Pasando frío, hambre, no los ayudan en comida, muy poca comida. Necesitamos ayuda, por favor. Otro hecho se registró también en la vía Bucaramanga-Cúcuta, tras el retorno de muchos de los que fueron llevados a la zona de frontera y que hoy de rodillas, entonando el himno de su país, claman ayuda. Queremos llegar a nuestra frontera, a nuestro país, eso es lo que queremos. Ayuda que también clamaron las autoridades en Santander. Nuestra invitación a todos los mandatarios locales, alcaldes, gobernadores, a que no seamos indiferentes frente a esta problemática. Gremios, sectores políticos y autoridades regionales piden al gobierno se creen campamentos de paso para asistir a estos compatriotas y evitar posibles contagios del COVID-19. A toda marcha avanza el proyecto para el desarrollo de ventiladores mecánicos en Medellín que suplirá la alta demanda en casos delicados de pacientes infectados con coronavirus. Los 3 prototipos de ventiladores mecánicos para la atención de pacientes con complicaciones de coronavirus que hacen parte del proyecto Inspiramed fueron desarrollados y con el aval del INVIMA preparan las pruebas en seres humanos para luego iniciar la producción. Una vez surtamos exitosamente estos, procederemos a fabricar los ventiladores previa autorización del INVIMA para que desde ASEP y Auteco Mobility podamos entregar los ventiladores que tanto va a necesitar nuestro país. De otro lado, hoy en Medellín fue cerrada por las autoridades la plaza de mercado La Minorista, pues se detectaron varios casos de COVID entre el personal de ventas. Para proteger la vida hemos decidido cerrar temporalmente la plaza minorista porque a su interior se encontraron varios casos positivos de coronavirus. Ya en este momento estamos haciendo todo el cerco epidemiológico de estos casos y estamos haciendo la desinfección de la plaza. La Secretaría de Salud en unas horas va a estar anunciando cuántos casos resultaron positivos y cuántas pruebas adicionales estamos realizando. En Antioquia la cifra de contagiados hoy es de 289, otras 112 personas se han recuperado del virus. Noticentro 1 CMI continúa con la campaña de solidaridad en favor de una madre de 7 hijos, uno de ellos con cáncer, quienes se ven en dificultades para sobrevivir en medio del confinamiento. La primera vez que Sarita fue a un quirófano tenía 2 años. Ellos me explicaron que tocaba sacar todo el glóbulo ocular porque el cáncer ya estaba tocando la cavidad del otro ojito. Entonces, para salvarle el otro ojito, tocaba sacar el ojo. Desde entonces, doña Diana ha vivido de hospital en hospital. Había que salvar el ojo de Sarita. Me dijeron a mí, le tenemos una noticia buena y una mala. La buena es que le podemos salvar el otro ojo a la niña, pero va a entrar a un tratamiento de quimioterapia y de radioterapia. Doña Diana tuvo que acceder. Ellos me dijeron, el tumor puede crecer y se riega en el cerebro, la niña puede morir. 2 años duró el tratamiento de quimio y radioterapia.
A Sarita le implantaron una prótesis, pero el cáncer se la comió. Ahora debe volver al quirófano. La operación de ella es una oculoplastía, que es la reconstrucción del párpado porque perdió todo, el párpado cayó, hundió y cerró. Desde hace 2 años su EPS se ha negado a operarla porque considera que la intervención es una operación estética. Doña Diana no pierde la fe. Noticentro 1, CMI y el Banco de Alimentos tocan la puerta del corazón y solidaridad de los colombianos para ayudar a Doña Diana, a Sarita y a sus otros 6 hijos. En la cuenta de ahorros del Banco Colpatria número 100 59 18 789 se pueden hacer las donaciones para que Sarita nunca olvide que en tiempos de cuarentena los colombianos llegaron hasta el sur de Bogotá y le tendieron una mano para hacer su día menos doloroso y evitar el bullying de que es víctima con sus compañeros de clase. En el segundo día de la aplicación de la medida de pico y género en Bogotá, más de 600 hombres fueron sancionados por incumplir esa restricción. Según el gobierno distrital, las mujeres fueron más juiciosas a la hora de acatar el pico y género, pues hoy que no debían salir los hombres fueron impuestos 610 comparendos. Pero lamentablemente hoy los hombres no dimos ejemplo. 610 comparendos a hombres por incumplir la medida. Todos tenemos que ponernos la camiseta por igual, hombres y mujeres. Y es que esta medida no fue bien ejecutada en horas de la mañana en la central de Corabastos, donde los usuarios presentaron varias quejas. No obstante, horas después fue levantada la medida de pico y cédula en la central. Hoy me toca el pico y cédula para poder entrar, pero como soy hombre no puedo entrar por el pico de género. Hoy llegamos nosotras las mujeres a hacer mercado a Corabastos y como somos impares y pares no nos dejan ingresar. Los hombres que fueron multados hoy 14 de abril deben pagar la suma de 936.323 pesos más la sanción pedagógica. La Fiscalía adelantó una inspección a la Arquidiócesis de Villavicencio para recopilar información sobre los casos de abuso sexual que vinculan a varios sacerdotes. La Arquidiócesis de Villavicencio indicó que dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por el posible delito de abuso sexual por parte de 15 sacerdotes, el ente acusador realizó coordinadamente con la Iglesia una diligencia judicial. Por ello, el miércoles 6 de abril colaboró con una diligencia judicial que en ningún momento podría considerarse un allanamiento. Igualmente manifiesta la Iglesia que siempre han estado dispuestos a colaborar con la justicia en la investigación que permita aclarar los hechos. La Arquidiócesis suspendió como medida cautelar el 16 de marzo de 2020 a los sacerdotes implicados en la denuncia de la supuesta víctima. Asimismo indican que la Iglesia adelanta una investigación interna a los 15 sacerdotes implicados en la investigación. La misión de verificación de la ONU alertó sobre el aumento de la violencia contra líderes sociales y excombatientes de las FARC y pidió a los grupos ilegales un cese del fuego mientras dure la emergencia por el coronavirus. La misión de la ONU presentó su informe trimestral al Consejo de Seguridad de esa organización. Durante este periodo se destacó un nuevo brote de violencia en el Putumayo. I am particularly concerned by the situation in Putumayo Department, including that of women social leaders, crop substitution leaders and former combatants. Desde el 1 de enero han sido asesinados 19 exguerrilleros de las FARC, 3 durante el periodo de aislamiento. Violence against them continue unabated despite the national quarantine. Las instituciones siguen en las tareas del acuerdo de paz, sin embargo muchas se están dificultando. COVID-19 is and will continue affecting the implementation of the peace agreement and the missions verification activities. Incluso en medio de la pandemia del COVID-19, el gobierno sigue firme en la implementación de la política de paz con legalidad y en los programas de desarrollo con enfoque territorial. Durante la presentación del informe también se resaltó la necesidad de que la Unidad Nacional de Protección resuelva 400 solicitudes de esquemas de seguridad. Es momento de hacer una breve pausa, pero al regresar en Noticentro 1, CMI espere. Donald Trump accede a reabrir algunos estados luego de disputa con gobernadores. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que el coronavirus aún no ha golpeado con toda su fuerza a Latinoamérica, alertando que lo peor está por venir. Se recrudece el brote de coronavirus en Francia, que ya roza los 16.000 muertos y los 100.000 contagios. El pulso entre el presidente Donald Trump y los gobernadores de diferentes estados de Estados Unidos para definir quién tomará las decisiones para enfrentar la crisis del coronavirus terminó con la autorización del mandatario de abrir algunas regiones.
Continúa la lucha entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en Estados Unidos por quien tomará las decisiones sobre el confinamiento en el país. Gobernadores demócratas se comprometieron a coordinar un plan para reabrir sus economías, incluso cuando el presidente republicano Donald Trump afirmó que es el máximo responsable de la toma de decisiones, aun cuando eso genere confusión entre los ciudadanos. To put it very simply, the President of the United States has the authority to do what the President has the authority to do, which is very powerful. The President of the United States calls the shots. He can't do anything without the approval of the President of the United States. Algunos gobernadores liderados por Nueva York no demoraron en responder y afirmaron que el poder que le concede la Constitución a Trump, si bien le da autoridad, también le pone límites. The President said last night that he has total authority for determining how and when states reopen. That is not an accurate statement. There are many things you can debate in the Constitution because they're ambiguous. This is not one of those things that is ambiguous. Como agregó que Estados Unidos cuenta con un presidente más no con un rey. El mandatario anunció que hablará con los gobernadores y le dará poder para reabrir los estados de acuerdo con la situación de cada uno. Trump afirma que casi 20 de los 50 estados están en muy buena forma y podrían abrir muy pronto. Precisamente en Estados Unidos el número de contagios de coronavirus alcanza los 600.000 y los decesos suman 27.000. El coronavirus en Estados Unidos ha causado un golpe mayor que en otros países. A pesar de las medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump, la curva continúa en crecimiento, lo que genera alarma entre los ciudadanos de una de las naciones más pobladas del continente. Hoy ya son más de 603.000 personas contagiadas y la cifra de muertos aumentó a 27.000. En Nueva York, el estado más afectado por la pandemia en Estados Unidos, volvió a crecer la cifra de muertos diarios. En las últimas horas hubo 778 fallecimientos nuevos, lo que elevó la cifra total a 10.834. El gobernador Andrew Cuomo lamentó que la curva de fallecimientos se haya aplanado en un número alto. Lives lost yesterday, 778. That number is up, and that is, to me, the most painful number. And it has been the most painful number every day. Destacó además que la cifra de hospitalizaciones continúa en descenso. The number of new people going into the hospital per day is also down, but we still have 1,600 new COVID cases. Estas imágenes publicadas por un médico en Nueva York han impactado al mundo. El galeno muestra cómo los pasillos tuvieron que ser usados para poder atender a tantas personas que acuden por un servicio médico. Y la Organización Panamericana de la Salud advirtió que el coronavirus aún no ha golpeado con toda su fuerza a Latinoamérica y señaló que lo peor está por venir. Este anuncio coincide con el aumento de las muertes en Brasil, que sumaron 200 en las últimas 24 horas. Con un fuerte llamado a todos los gobiernos latinoamericanos para que aumenten la capacidad de las unidades de cuidados intensivos de sus sistemas sanitarios, la Organización Panamericana de la Salud ya prevé un rápido aumento de las hospitalizaciones y muertes en la región por causa del coronavirus. We must act with urgency before the storm hits most of our countries to protect ourselves, our families, and our communities. The cost of inaction has never been greater. COVID-19 has yet to hit with full force in our region, particularly in Latin America and the Caribbean, and we expect it to intensify in the next few weeks. Mientras Brasil, la nación que concentra el peor brote en la región, reportó por primera vez más de 200 muertos por coronavirus en 24 horas. Un nuevo récord diario que elevó el total a más de 1.500 decesos y 25.200 contagiados. Uno de los estados más afectados por la pandemia es Río de Janeiro, cuyo gobernador confirmó que fue infectado con el virus. Desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje veio o resultado positivo. En Chile el coronavirus también alcanzó un nuevo récord de fatalidad tras registrar 10 muertes en 24 horas, el mayor número en un solo día, cuando en el país austral ya hay 92 decesos y casi 8.000 infectados. Y se recrudece el brote de coronavirus en Francia, donde la pandemia ha cobrado la vida de 16.000 personas y el número de contagios supera los 100.000.
Cuando el COVID-19 ya ha infectado a más de 1,9 millones de personas en el mundo, de las cuales cerca de 124.000 han fallecido, Europa sigue concentrando los principales focos de la pandemia después de Estados Unidos. Francia es de momento el caso más preocupante en el viejo continente. La disparada en la fatalidad del virus en el país galo no cede y en total de víctimas ya roza los 16.000 muertos, de los cuales un tercio de los fallecidos son personas de la tercera edad, mientras el número de contagiados ya superó la barrera de los 100.000 casos confirmados. La situación también es crítica en el Reino Unido, que solo en 24 horas reportó 778 nuevos fallecimientos y el total superó los 12.000 decesos cuando más de 93.000 británicos fueron infectados con el patógeno, mientras el gobierno se dispone a extender la cuarentena hasta el 7 de mayo, aunque la decisión final estará en manos del primer ministro Boris Johnson, quien se recupera tras haber contraído el coronavirus. Sin embargo, Italia, la nación que concentra el peor brote de toda Europa, experimenta una reducción de la infección y hoy registró la menor cifra de contagios diarios en un mes. En territorio italiano ya se contabilizan 162.000 infectados y más de 21.000 víctimas fatales. En otras noticias, el exmandatario de Estados Unidos, Barack Obama, hizo público su respaldo al candidato demócrata a la presidencia, el exvicepresidente Joe Biden. Barack Obama, expresidente demócrata de Estados Unidos, anunció su contundente apoyo para las elecciones presidenciales de noviembre a Joe Biden, quien fue su mano derecha y vicepresidente durante su estadía en la Casa Blanca. The kind of leadership that's guided by knowledge and experience, honesty and humility, empathy and grace. That kind of leadership doesn't just belong in our state capitals and mayor's offices. It belongs in the White House. And that's why I'm so proud to endorse Joe Biden for President of the United States. Durante su mensaje de respaldo, Obama resaltó además los valores de Biden y el aporte que durante las epidemias de H1N1 y ébola su ex vicepresidente realizó como parte de su administración. El apoyo del primer presidente negro de Estados Unidos, aún muy popular entre los demócratas, es un impulso para el candidato de 77 años que buscará disputarle a Donald Trump su reelección después del abandono de Bernie Sanders, quien también apoyó la campaña. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía colombiana caerá 2,4% este año. Pese a la perspectiva que no es nada alentadora, nuestro país será uno de los menos golpeados por la crisis ocasionada por el coronavirus. Aunque las proyecciones del Fondo Monetario Internacional en su más reciente informe sobre el futuro de la economía mundial son poco alentadoras tanto a nivel mundial como regional, Colombia sería una de las naciones latinoamericanas menos golpeadas por la debacle económica desatada por la epidemia del coronavirus. Según la estimación del FMI, la actividad económica en América Latina y el Caribe se reducirá un 5,2% este año por la caída de la demanda interna y externa causada por el COVID-19. Aunque se espera que se recupere parcialmente en 2021 y crezca un 3,4%. Sin embargo, entre las naciones que menos notarán una reducción drástica en su PIB serán Paraguay con una retracción del 1%, Colombia con un 2,4% y Bolivia, que registrará una caída del 2,9%. Todos debajo de la estimación para la economía mundial, que se contraerá 3% este año, en medio de un grave riesgo de que la recesión global sea peor de lo prevista. El Banco de la República adoptó esta noche nuevas medidas para impulsar los préstamos en el sector financiero en medio de la crisis del coronavirus. El emisor decidió inyectar mayor liquidez a la economía mediante una reducción de 3% en el encaje bancario. El mecanismo, que no había sido utilizado recientemente, consiste en bajar los porcentajes de recursos que deben mantenerse obligatoriamente los bancos en el Banco de la República. Por su parte, el Banco de Comercio Exterior también amplió las líneas de crédito para las empresas. La entidad aumentó el cupo de crédito a 600.000 millones de pesos con el fin de apoyar a los sectores afectados con el coronavirus. En la primera línea de 250.000 millones de pesos se han destinado 138.000 millones de pesos, en gran parte para el sector turismo. En la segunda línea de 350.000 millones se desembolsaron 67.000 millones de pesos para la industria y 60.000 para el comercio. Y atender a toda la industria, no simplemente a las 3 industrias que primero resultaron afectadas. Bancoldex reconoce la dificultad de las empresas para acceder a la banca privada. Por ello, se estudia cómo implementar el crédito directo u operar como banca de primer piso para facilitar el otorgamiento de recursos y cumplir con la demanda de las empresas.
Ecopetrol destinará 22.800 millones de pesos para el sector salud. El presupuesto irá destinado a la atención de pacientes de alta y mediana complejidad en los hospitales Universitario San Ignacio, Fundación Cardioinfantil y Fundación Santa Fe de Bogotá. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,43% a 1.211 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió con una valorización de 11,32% a 600 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más cayó con una pérdida de 16,80% a 1.015 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 25.000 millones de pesos. Y el precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.858 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden en 3.400 pesos. Un euro cuesta 4.229 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.17. El azúcar se transó en 10,07 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $20.70. La referencia Brent para Colombia se cotizó a $30.05. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.225 pesos.